Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 121. La incapacidad del hombre para levantar el misterioso martillo pronto le valió una lluvia de risas burlonas, para su gran disgusto. Si sois tan fuertes, ¿por qué no lo intentan? Esto pesa mucho más de lo que parece, se defendió. Y en respuesta a sus palabras, muchas personas que simplemente estaban mirando no pudieron evitar acercarse. Hazte a un lado, dijo un hombre, arremangándose. Deja que un hombre de verdad te enseñe cómo se hace. Se subió al pedestal, apoyando las botas contra la fría piedra mientras sujetaba con ambas manos el asa desgastada. Sonrió, exagerando el momento para el pequeño grupo de personas que se había congregado. Incluso les guiñó un ojo a un grupo de turistas que, entre risitas, grababan la escena con sus teléfonos. Pero en el instante en que tiró, su sonrisa se desvaneció. No se movió. Hizo un esfuerzo, con las venas del cuello palpitando, las botas resbalando contra la piedra antigua, pero el martillo bien podría haber estado soldado a la tierra. Vamos, viejo, ¿te vas a saltar el día de brazos?, gritó alguien, provocando una ronda de risas. El hombre retrocedió, jadeando, con el orgullo herido. Está bien, está bien. Simplemente se ha atascado. Eso es todo. Otro se animó a levantarlo, luego otro, y todos se toparon con la misma resistencia inquebrantable. El martillo no se movió, ni siquiera se tambaleó. Algunos intentaron el método lento y constante, sujetándolo con ambas manos e intentando levantarlo con las piernas. Otros optaron por el clásico y arrogante empujón, como si desearan que el martillo se alzara por la pura fuerza de su carácter. Ninguno tuvo éxito. Para entonces, se había formado una multitud considerable, con los teléfonos en alto para capturar la escena, y una mezcla de risas y susurros de especulación circulaba entre ellos. Dado lo popular que era esta estatua como atracción turística y el interés que despertaba cualquier acontecimiento especial en la ciudad, la gente se sintió rápidamente atraída por toda la conversación en las redes sociales. A medida que crecía la multitud, también lo hacía la determinación de quienes intentaban levantar el martillo. Algunos probaron ingeniosas estrategias, como colocar palos debajo para hacer palanca o intentar girarlo en lugar de simplemente levantarlo, pero ninguno tuvo más suerte que los primeros. Un par de adolescentes incluso enrollaron un cinturón alrededor del asa, formando un sistema de poleas improvisado, pero el cuero se rompió bajo la tensión, haciéndolos tropezar y caer de nuevo en la fuente con un chapoteo, ante las estruendosas risas de la multitud. Aquello se estaba convirtiendo en todo un espectáculo. Los vendedores comenzaron a instalarse cerca, ofreciendo bebidas frías, refrigerios y camisetas estampadas a toda prisa con lemas como "Intenté levantar el martillo y reí por un día". La plaza de la fuente empezó a parecer más un recinto ferial, y no tardaron en llegar los reporteros de la prensa local para enterarse del revuelo. Un turista particularmente audaz incluso trajo un altavoz portátil, con el que puso a todo volumen música orquestal épica mientras la siguiente oleada de participantes hacía cola para probar suerte. Te digo que tiene que ser un truco, susurró una mujer a su amiga mientras observaban a otro turista musculoso forcejear sin éxito. Quizá sea magnético, o quizá esté pegado. Pegado. Se burló su amiga. ¿Qué clase de pegamento puede ser tan fuerte? Tiene que ser magia. Todo se convirtió en una locura, pero pronto una voz fuerte y fría rompió la atmósfera ruidosa y animada. ¿Qué está pasando aquí? No era una pregunta. Era una orden, y rápidamente captó la atención de la multitud, que guardó silencio. Solo la música seguía sonando a todo volumen. La voz pertenecía a una figura alta e imponente, vestida con una armadura oscura. Su rostro envejecido era frío como el hielo. Una larga capa azul con ribetes de piel blanca le caía por el cuerpo, casi hasta el suelo. Todos los caballeros de la mesa redonda eran bien conocidos, y cada uno tenía su propia reputación. Sir Gareth era muy conocida por ser la única mujer caballero y querida por todos. Sir Percival era venerado por su carácter afable y bondadoso. Casi todos los caballeros eran amables, justos y buenas personas en general. Solo un caballero tenía una reputación menos que estelar. Ni siquiera Lancelot y Mordred recibieron el mismo trato que esa persona. Y ese era el estratega real del rey, el frío caballero Sir Agravain. La multitud enmudeció al verlo, y el ambiente festivo se enfrió como una repentina brisa invernal. Incluso los turistas más atrevidos retrocedieron un paso, algunos bajando sus teléfonos como si el simple hecho de grabar pudiera acarrearles su ira.
La mirada de Sir Agravain recorrió la escena, observando a los turistas dispersos, a los adolescentes empapados que aún se recuperaban de su fallido intento con la polea, y al propio martillo, que seguía encaramado arrogantemente sobre el pedestal de piedra bajo la estatua del joven rey. Por un instante, su mirada penetrante se detuvo en el martillo, y sus labios se tensaron en un gesto de desaprobación. Luego dirigió su atención a la multitud, y su voz resonó como el chasquido de una hoja contra un escudo. Este es un lugar sagrado, dijo, con un tono tan cortante como la frialdad de sus ojos. No es un parque de atracciones para tontos y turistas. Vuelvan a lo suyo y dejen de hacer el ridículo. El asombro de la multitud se intensificó a medida que los caballeros iban apareciendo uno tras otro, cada uno una leyenda viviente. Los turistas allí reunidos intercambiaban susurros, con los ojos muy abiertos al reconocer a las figuras icónicas que entraban en la plaza. Sir Kay, alto y de hombros anchos, fue el primero en acercarse. Su armadura relucía bajo el sol de la tarde. A diferencia de Agravain, su expresión mostraba un atisbo de diversión, un marcado contraste con el frío estratega que lo acompañaba. Vamos, Agravain, dijo Kay con una voz que denotaba una calidez fraternal y áspera. No hay necesidad de asustar a los turistas. Solo tienen curiosidad. No todos los días se encuentra un martillo como ese en un lugar como este. A su lado avanzaba Sir Gawain, su cabello rojo fuego captando la luz como un amanecer sobre el campo de batalla. Asintió a la multitud con un gesto tranquilizador. Su sola presencia bastaba para calmar sus nervios. A continuación, apareció Sir Tristán, con el rostro oculto tras una profunda capucha, sus ojos penetrantes escudriñando el martillo y a la multitud, siempre vigilante, siempre silencioso. Sir Gareth y su hermano Gaerys no se quedaron atrás. La cálida sonrisa y el amable saludo del primero contribuyeron en gran medida a aliviar la tensión que Agravain había generado en la plaza. Percival, cuya imponente figura proyectaba una larga sombra sobre el mármol, dirigió un gesto amable, casi paternal, a los presentes al tomar su lugar entre sus compañeros de armas. Incluso Mordred apareció, con su reluciente armadura roja y su yelmo con cuernos tan intimidantes como siempre. Con la presencia de todos esos caballeros, la multitud se había quedado en silencio, esperando ansiosamente a saber de qué se trataba todo aquello. Ahora bien, ¿por qué nadie me explica qué está pasando aquí?, preguntó Gawain. La multitud permaneció en silencio, con la mirada oscilando entre los caballeros reunidos y el martillo que aún se alzaba desafiante sobre el pedestal de piedra. Por un instante, nadie habló. El único sonido era el murmullo lejano de la ciudad y el suave chapoteo del agua de la fuente. Finalmente, una valiente turista, una joven con un impermeable amarillo brillante, se aclaró la garganta y dio un paso vacilante hacia adelante. Tenía la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que estaba en presencia de leyendas vivientes y le costaba encontrar las palabras. Si simplemente y es este martillo, tartamudeó, mirando nerviosamente a Agravain, quien la observaba con la mirada gélida. Simplemente y apareció aquí, en el pedestal. Nadie sabe de dónde salió. Gawain se acercó, su cabello rojo fuego brillando bajo el sol, sus ojos verdes entrecerrándose mientras examinaba el martillo. ¿Apareció de repente?, repitió, con un tono más curioso que acusatorio. ¿Quieres decir que no estaba aquí ayer? La joven negó rápidamente con la cabeza. No, señor. Tomé una foto aquí ayer mismo, y definitivamente no estaba allí entonces. Simplemente, apareció esta mañana, y nadie puede moverlo. Kai se cruzó de brazos, y su expresión pasó de una leve diversión al interés. Así que no solo está atascado. ¿Es algo más que eso? Es como si formara parte de la piedra misma, intervino otro turista, un hombre mayor con gorra de béisbol y cámara al cuello. Hemos tenido todo tipo de gente intentando levantarla. Hombres grandes, fuertes, incluso un par de obreros de la construcción. No se mueve ni un milímetro. Mordred resopló desde su lugar cerca del borde del grupo, con los brazos cruzados, la luz reflejándose en los bordes dentados de su armadura. Tal vez sea solo un truco barato. Alguna broma mágica para burlarse de todos ustedes. Gawain la miró de reojo, esbozando una leve sonrisa en la comisura de los labios. Quizás. Pero es un lugar extraño para una broma, ¿no crees? Justo a los pies de la estatua del rey. Ante esto, los caballeros se pusieron algo más serios, y sus miradas se posaron en el martillo. De cerca era imponente. Su cabeza metálica era oscura y estaba grabada con runas desconocidas, y su mango, forrado en cuero, estaba desgastado pero era sólido. No encajaba en absoluto con la estética de Camelot, desentonando con el mármol limpio y la piedra pulida de la plaza. Kai se acercó, proyectando su ancha figura una sombra sobre el martillo.
Miró a Agravain, quien permaneció en silencio, con la mirada fija en el objeto. Luego, encogiéndose de hombros y sonriendo, Kai extendió la mano y rodeó el mango con una de sus enormes manos. Suéltalo, Kai, eso no es algo que debas tocar. Kai hizo una pausa, con los dedos aferrados al mango de cuero desgastado, y giró la cabeza hacia quien hablaba. Su sonrisa se desvaneció por un instante, y entrecerró los ojos al ver a Arturía con su armadura completa. Y finalmente, soltó el martillo, seguro de que sus palabras tenían que tener una razón. Arturía avanzó, la luz del sol brillando sobre la plata pulida de su armadura, su capa blanca ondeando tras ella como un estandarte al viento. Se movía con una gracia serena y pausada, la contundencia de su autoridad evidente en cada paso. La multitud, ya sobrecogida por la presencia de tantos caballeros, guardó un silencio absoluto. Bajaron los teléfonos y contuvieron la respiración. Ni siquiera los turistas más atrevidos se atrevieron a hablar en su presencia. Arturía llegó a la base de la estatua, con la mirada fija en el martillo, y por un instante, toda la plaza pareció contener la respiración. Estudió el extraño objeto, con expresión indescifrable, bajo su yelmo. Los caballeros, incluso el generalmente impetuoso Kai, la observaron en respetuoso silencio, retrocediendo instintivamente para darle espacio a su rey. Mordred ladeó la cabeza, observándola con un brillo curioso en los ojos, mientras que la expresión normalmente cálida de Gawain se tornó seria. Bajo la mirada de mis caballeros y mi gente, dirigí mi mirada al martillo de Thor Mjolnir. Con mis ojos de hada, vi mucho más que metal. Con mi mirada divina, vi a través de su esencia. Quien empuñe este martillo, si es digno, empuñará el poder de Thor. Me resistí lentamente a las palabras grabadas en el martillo, a las restricciones mágicas de Odín. Gawain se acercó a ella, frunciendo el ceño mientras miraba del martillo a su rey. Majestad, ¿qué sucede? Habla usted como si reconociera esto. Asentí con la cabeza, apartando por fin la mirada del martillo, satisfecha con lo que había visto, con los secretos que había descubierto. Sí. Esta no es un arma cualquiera. Es Mjolnir, el martillo de Thor. Los caballeros que la rodeaban intercambiaron miradas, mezclando confusión y curiosidad. ¿Thor? Preguntó Kai, cruzándose de brazos sobre su ancho pecho. ¿El mismo invitado que debería estar llegando? ¿Por qué está aquí su martillo? Sí, la misma. Y Mjolnir fue forjada en el corazón de una estrella moribunda, encantada por el mismísimo padre de todos. Es un arma de poder divino, sujeta a la voluntad de Odín. Solo aquellos a quienes él considera dignos pueden alzarla. Los ojos rojos de Mordred se entrecerraron tras su yelmo con cuernos. ¿Digno? Se burló, flexionando los dedos enguantados. ¿Y qué se considera digno, exactamente? Eso lo decide por completo Odín, ya que es su encantamiento, pero estoy seguro de que sois lo suficientemente inteligentes como para comprender su verdadero significado, dije, añadiendo capas a mis palabras, y los más listos captaron rápidamente lo que quería decir. Majestad, dijo Gareth, con el rostro juvenil surcado de preocupación. ¿Piensa intentar levantarlo? Solté una risita, un sonido bajo pero lo suficientemente claro para que mis caballeros me oyeran. No, esta arma no es para mí ni para ninguno de vosotros. Mi espada es Excalibur, mi lanza es Rongominia. No necesito un arma que no sea mía, ni vosotros tampoco, me irguí, dejando que mi voz resonara con toda la fuerza de mi orden. Escuchen mis palabras, caballeros míos. Ninguno de vosotros debe tocar este martillo, ni intentar levantarlo. No es nuestra prueba, ni nuestro premio. Déjenlo para aquellos a quienes llama. Vi un destello de comprensión en sus ojos, el sutil cambio al aceptar mi orden. Incluso Kai, que rara vez acataba órdenes sin un atisbo de desafío, asintió levemente, con expresión pensativa mientras volvía la vista al martillo. Sin embargo, continué, recorriendo con la mirada a la multitud que observaba, a los turistas que aún permanecían al borde de la plaza, con sus teléfonos apuntando hacia nosotros, no les prohibiré a otros que lo intenten. Si desean poner a prueba su valía, que lo hagan. Quizás esta ciudad, este mundo, encuentre entre ellos a un nuevo campeón. Si alguno demuestra ser digno y obtiene los poderes de un dios, lo invito a mi castillo. Dije mientras miraba a la multitud atónita. Que lo intenten, pero que algunos caballeros mantengan el orden. Di una última orden a Agravain mientras me daba la vuelta, con mi capa blanca ondeando tras de mí mientras me dirigía a casa. Nota del autor. Así que Mjolnir está aquí, y naturalmente, un martillo misterioso va a llamar la atención, y dado que esta vez no aterrizó en medio de la nada, mucha más gente lo notará. Y con Arturo revelando al mundo entero la verdad sobre dicho martillo, se desatará el caos.
Al fin y al cabo, es el poder de un dios. Seguro que todos querrán levantarlo, ¿verdad? En los próximos capítulos aprenderemos más sobre Mjolnir, Thor y la situación del poder de un dios que espera ser reclamado. Me pregunto quién podría estar interesado en algo así. Capítulo 122. La mayoría de los caballeros me siguieron de vuelta al castillo. El eco de sus pasos con armadura resonaba en las calles de piedra pulida de Camelot. Permanecieron en silencio, su disciplina intacta a pesar del extraño encuentro junto a la estatua. Habían escuchado mi orden y confiaba en que la obedecerían. Incluso Mordred, con todo su espíritu rebelde, había optado por permanecer a mi lado. Su armadura roja tintineaba suavemente mientras caminaba un paso detrás de mí. Sabía que no tocarían el martillo. Mis caballeros no eran tontos, ni buscaban el poder mismo. Habían sido elegidos por su fuerza, lealtad y corazones libres de codicia. Sin embargo, incluso yo sentí la punzada de tentación que los había atravesado, la sutil e implícita curiosidad ante la idea de ponerse a prueba contra una reliquia divina. Sin embargo, algunos caballeros se quedaron atrás, con su deber cumplido. Agravain, siempre trabajador, rápidamente comenzó a organizar a los caballeros de la fuerza para asegurar la plaza, mientras sus ojos penetrantes escudriñaban la creciente multitud. Tristán, con la capucha bajada hasta el rostro, permanecía en las afueras, con sus ojos penetrantes siempre vigilantes, mientras que Percival, con su enorme figura imponente, dirigía en silencio a los turistas confundidos lejos de la estatua. Estoy segura de que se cansarían pronto. Dudaba que alguien demostrara ser digno. Probablemente ellos también lo sabían. Al fin y al cabo, se lo había explicado, aunque no de forma clara. Esto no fue más que una prueba para Thor, y nada más. Pero la gente y a ellos no era tan fácil calmarlos. Habían escuchado mis palabras. Palabras que resonarían en sus pensamientos, en sus esperanzas, en sus sueños. Quienquiera que empuñe este martillo, si es digno, ostentará el poder de Thor. No tardó en disiparse la sorpresa inicial, dando paso a susurros, luego a murmullos, y finalmente a una creciente marea de voces exaltadas. La plaza, que había enmudecido brevemente ante mi presencia, volvió a estallar en un bullicio caótico. El peso de mi declaración caló hondo en los corazones de la multitud congregada como una chispa en la yesca. El poder de un dios. Murmuró alguien, con la mirada fija en el martillo. Dijo que era el poder de un dios. Thor y como Thor. Repitió otro, con voz incrédula. ¿Odín? Esos son solo mitos, ¿no? Pero Camelot había sido en su día un mito, una simple leyenda romántica de caballeros y reyes, de espadas sagradas y juramentos ancestrales. Y sin embargo, allí seguían, a la sombra del propio castillo, un monumento a la leyenda viva. Si Camelot pudo ser real, ¿por qué no los dioses de antaño? Una oleada de comprensión recorrió la multitud, cuyas miradas volvieron a posarse en el martillo. Parecía brillar con más intensidad ahora. Las runas grabadas en su metal oscuro parecían mágicas. Ya no era solo un objeto extraño para contemplar con curiosidad, ni una simple curiosidad para que los turistas le sacaran fotos. Era una promesa. Poder. Inmortalidad. Divinidad. Alguien se adelantó, extendiendo la mano hacia el asa. Luego otro, y otro más. El pequeño y nervioso grupo de turistas se convirtió en una multitud, cada uno luchando por alcanzar el pedestal, con las manos aferrándose unas a otras en un intento desesperado por agarrar el asa forrada en cuero. El aire se llenó del tintineo del metal, el arrastrar de los pies y el creciente clamor de voces. Déjame intentarlo. Muévete. Yo estaba aquí primero. Quítense de mi camino, cobardes. Era como si una fiebre se hubiera extendido entre ellos, una locura alimentada por la promesa de poder, el tentador susurro de la divinidad. Personas que jamás se habían puesto un puñetazo en su vida ahora se empujaban y se apartaban a codazos, con los ojos desorbitados ante la idea de lo que podría estar a su alcance. ¡Basta! Gritó una voz potente, provocando que todos se quedaran paralizados. Se habían exaltado tanto que se olvidaron de sí mismos, de dónde estaban y de quién más los estaba observando. Sir Lamoriac, un caballero valiente y poderoso con una historia trágica, se había quedado atrás, y no estaba nada contento con lo que veía. Pensar que el pueblo de su rey se comportara como bestias salvajes. La plaza quedó en silencio ante el grito de Lamoriac. Su voz profunda atravesó el clamor como el redoble de un tambor de guerra. Su figura acorazada se alzaba sobre la multitud, con los ojos entrecerrados en señal de desaprobación. La luz del sol brillaba sobre su armadura pulida, y la capa azul oscuro que llevaba a la espalda ondeaba en el repentino e inquietante silencio. Lentamente, avanzó, sus pesados pasos resonando contra la piedra mientras se dirigía a la base de la estatua.
Los turistas y lugareños, que momentos antes se abalanzaban sobre el pedestal como animales, retrocedieron ante su presencia. La locura que los había dominado se desvaneció bajo su mirada penetrante. ¿Qué es esta locura? Exigió con tono cortante e inflexible. ¿Acaso han olvidado cuál es su lugar? Esto es Camelot, la ciudad del honor y la caballería, no un rincón perdido sin ley. Compórtense. Algunos de los más obstinados de la multitud se indignaron ante sus palabras. Su orgullo se sintió herido, pero ninguno se atrevió a desafiarlo. Era Sir Lamorak, uno de los caballeros más poderosos de la mesa redonda, un guerrero cuya fuerza y valentía solo eran comparables a su inquebrantable sentido de la justicia. Oponerse a él era buscar la ruina. Lamorak llegó al pie del pedestal, con la mirada fija en el martillo que había causado tal caos. Sabía que no debía tocarlo. Había oído la orden de su rey y no era un traidor. Escuchen bien, dijo, con voz que resonó por encima de las cabezas de la multitud. Han oído las palabras de su rey. Este martillo no es una simple baratija, ni un premio que pueda reclamar el más fuerte o el más audaz. Es un artefacto divino, sujeto a la voluntad de los propios dioses. Dejó que sus palabras resonaran en el aire, observando cómo la multitud se removía, algunos con la mirada fija en el suelo avergonzados, otros aún atraídos por el martillo como polillas a una llama. Si buscan ponerse a prueba, háganlo, continuó, suavizando ligeramente su tono. Pero recuerden dónde están. Recuerden a quién servís. Camelot es una ciudad de honor y dignidad. No se deshonren con esta tontería. Hizo una pausa y su mirada recorrió la multitud, sus ojos se detuvieron en los turistas con sus cámaras y ropas brillantes, los lugareños con sus ojos muy abiertos y expresiones nerviosas. Quienes buscan la verdadera valía no la encontrarán en la locura ni en la desesperación, dijo, bajando la voz a un murmullo que pareció hacer temblar las mismas piedras bajo sus pies. Honor, valor, humildad. Estas son las virtudes que definen a un caballero. Estas son las virtudes que, tal vez, lo hagan digno. Por un instante, la plaza quedó en silencio. El único sonido era el suave murmullo de la fuente junto a la estatua y el tenue susurro de las banderas al viento. Entonces se oyó el sonido de pesadas botas con armadura. Los caballeros guardianes habían llegado. Y en poco tiempo, impusieron el orden de Camelot. Y en lugar de una batalla campal, aquellos que deseaban probar suerte pudieron formar fila uno por uno. Oí al rey decirlo, susurró un joven cerca del frente a la mujer que estaba a su lado, flexionando las manos con nerviosismo. Lo dijo él mismo. El poder de un dios. ¿Lo oyes? Un dios. La mujer, con el pelo recogido en una trenza suelta, miró el martillo y luego la fila que se formaba detrás de ella. Lo oí, respondió, con la voz cargada de incredulidad y esperanza. ¿De verdad crees que es cierto? ¿Esa cosa podría darle a alguien el poder de un dios? El hombre se encogió de hombros, apretando la mandíbula. ¿Por qué no? Hemos visto cosas más raras. Al fin y al cabo, esto es Camelot. Si la magia y los caballeros pueden ser reales, ¿por qué no los dioses? Detrás de ellos, un hombre mayor con una chaqueta de cuero desgastada resopló, cruzándose de brazos. ¿El poder de Dios, eh? Murmuró, más para sí mismo que para nadie. Muy bien, chicos. Susurró emocionada una de ellas, una joven con el pelo rosa brillante y una cámara en la mano. Vamos a ver si soy digna. Asegúrense de darle al botón de me gusta, porque si levanto esto, conquistaré el mundo. Sus amigos vitorearon, aunque sus voces tenían un tono nervioso. El tipo de vítores que enmascaraban el miedo real, el tipo que se aferraba a los bordes de su entusiasmo como una niebla fría. Más cerca del frente, un par de hermanos con camisetas de fútbol iguales se turnaban para animarse mutuamente, dándose palmadas en la espalda y flexionando los músculos como si se prepararan para un partido de campeonato. Vamos, hermano, tú puedes. Dijo el más joven, apretando los puños y dando saltitos. Eres el tipo más fuerte que conozco. Ese martillo es tan bueno como el tuyo. Su hermano sonrió, moviendo los hombros para relajarse. Claro que sí. Seré el mejor dios, convertiré toda el agua en vino. Desde algún punto cercano al centro de la fila, un hombre delgado, con gafas y un traje impecablemente planchado, murmuraba para sí mismo, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre su pierna. Si esto funciona y si de verdad funciona y las cosas que podría hacer y el poder y la influencia y se congregaron personas de toda índole, todas probando suerte, todas fracasando sin duda alguna. Nadie podía mover el martillo, como si se hubiera fusionado con la ciudad entera. Sin embargo, a medida que las horas transcurrían lentamente, la tarde comenzó a hacerse interminable.
Alguien volvió a armar un alboroto, alguien lo suficientemente tonto como para intentar colarse en la fila y saltarse la cola por completo. La fila ante la estatua se había alargado conforme avanzaba la tarde, y el aire vibraba de nerviosismo. Algunos susurraban emocionados sobre la posibilidad de obtener poderes divinos, mientras que otros intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose si todo era una elaborada broma. De repente, sin previo aviso, la multitud se apartó y una figura alta y de hombros anchos entró en la plaza, atrayendo miradas curiosas. Seguía teniendo un aspecto desaliñado, pero ya no estaba cubierto de barro. Su larga melena rubia estaba peinada hacia atrás, su rostro lavado y su torso desnudo, pero más limpio. Lo único que permanecía inalterable eran sus intensos ojos azules, fijos en el martillo que descansaba sobre el pedestal. Thor. Se movía con determinación, sus pies descalzos golpeando la fría piedra al acercarse a la estatua, ignorando los murmullos y protestas de quienes aún esperaban en la fila. Alguien intentó agarrarlo del brazo, pero se zafó, con la mirada fija en el objetivo. El aire se volvió denso, la temperatura descendió y oscuras nubes comenzaron a acumularse en el cielo. La multitud se removió inquieta, algunos retrocediendo instintivamente al oírse el primer trueno en la plaza. Algunas personas más intentaron bloquearle el paso, extendiendo las manos para detenerlo, pero Thor las apartó sin pensarlo dos veces, sin apartar la vista del martillo. Pero justo cuando extendió la mano para empuñar a Mjolnir, una figura con armadura brillante se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. Era Sir Lamorak, con la mirada dura y la postura firme. De vuelta a la fila. Dijo Lamorak con voz de hierro. Esperarás tu turno o serás retirado. Los ojos de Thor brillaron con furia, y apretó la mandíbula mientras otro trueno retumbaba sobre sus cabezas. Por un instante, pareció que intentaría apartar al caballero, acabar con ese mortal que osaba interponerse en su camino. Pero Lamorak no se inmutó. Su corpulenta armadura bloqueaba el camino con una resolución inquebrantable. Pero parecía que Thor se dio cuenta de que no podía derrotar a ese hombre. Una armadura pesada contra su puño mortal desnudo no sería una buena combinación y miró la larga fila, todos con las manos sobre su martillo y lentamente, los hombros de Thor se desplomaron y la tormenta que se cernía sobre ellos comenzó a disiparse, y las nubes oscuras se abrieron para revelar el sol de la tarde. Sin decir una palabra más, Thor giró sobre sus talones y se dirigió al final de la fila. La multitud se apartaba nerviosa a su paso. La tormenta que amenazaba con estallar parecía con amainar con cada paso, y el aire recuperó lentamente la tensa atmósfera expectante que había reinado antes de su llegada. Detrás de él, Sir Lamorak echó varias miradas entre él y el martillo, habiendo ya deducido su identidad. Pero la palabra del rey era ley, todos tendrían su oportunidad, así que, aunque Thor fuera el legítimo dueño, tendría que esperar su turno. Nota del autor. Así que, la decisión está en juego. Aquí tenemos a gente común probando suerte, y probablemente habrá un capítulo futuro donde algunas caras conocidas intenten esto y aquello. Todos queremos verlo, así que lo veremos. Sí, una escena caótica, todo el mundo enloquecido y luego creando contenido a partir de ello, porque ¿por qué no? Los próximos capítulos ya están escritos. Solo necesito editarlos. Pronto habrá otra publicación, aunque será algo especial. En cuanto a los próximos, primero veremos a Thor, luego una reacción a todo, después a Loki, y probablemente a todos los demás. Tengo algunos nombres para quienes lo intentarán. Magneto, es decir, parece perfecto, ¿no? Poderes metálicos, martillo de metal. Doom también, porque él querría el poder. Los Eternos también, y entonces algunos de ellos interactuarán con Arturo, quien se volverá más activa. Pronto se mostrará al mundo y comenzará a tomar impulso, pues con el crecimiento de Camelot y la aparición de los dioses, la gente ya no podrá quedarse quieta. Sin embargo, probablemente tendremos algunos capítulos con Loki antes de todo eso, dado que necesitamos terminar la historia de Thor 1, pero después empezaremos a avanzar con la siguiente fase antes de adentrarnos en el territorio de los Vengadores. 1. Capítulo 122.5. Este capítulo no forma parte de la historia principal. Es solo algo divertido que quería escribir. Porque Mjolnir es bastante increíble en algunos aspectos, aunque, como arma divina, ni siquiera se acerca al nivel de Rongominia. La fila se extendía por la plaza, una serpiente lenta de ambición y desesperación, que se enroscaba alrededor de la estatua del joven rey. Al pie del pedestal, bañado por la luz dorada del sol de la tarde, Mjolnir brillaba como una estrella fugaz. Promesa de divinidad para los dignos. Farón flexionó los dedos mientras observaba el martillo. Su pulso resonaba lento y pesado en sus oídos.
Llevaba horas esperando, avanzando poco a poco con cada intento fallido, con cada esperanzado incauto que posaba sus manos sobre la reliquia solo para retroceder tambaleándose, decepcionado y conmocionado. La mayoría no tenía ninguna posibilidad. Oficinistas, aspirantes a héroes, fanáticos del gimnasio con músculos enormes que creían que la valía se medía por el tamaño de sus bíceps. Unos ilusos, todos ellos. Pero Farón y él tenía una ventaja. Se estiró, subiéndose un poco más la manga de su gastada chaqueta de cuero. Sus dedos hormigueaban con la familiar vibración de su poder. Un don mutante que había arruinado su infancia, destrozado su fe en lo arcano y lo había marcado como un bicho raro incluso entre los magos. Antimagia. Todo lo encantado, maldito o divino que tocaba quedaba reducido a sus elementos básicos. No se trataba solo de disiparlo, sino de una negación absoluta. Una separación perfecta entre la magia y la realidad. Eso lo había convertido en alguien temido entre los de su especie. Odiado. Perseguido. Pero ahora, eso lo convertiría en un ser divino. Finalmente, le llegó el turno. Dio un paso al frente, ignorando las miradas de reojo de los caballeros con sus relucientes armaduras. Sentía sus ojos sobre él, sus juicios susurrados, la incomodidad de ver a un mago sin una pizca de reverencia en su andar. Mjolnir se alzaba ante él, sus runas palpitando suavemente, un latido en metal frío. Farón extendió la mano, con los dedos temblando, no de miedo, sino de anticipación. Rompe la magia, conviértete en un dios. Su mano se cerró sobre el mango forrado en cuero. Por un instante, no pasó nada. El aire a su alrededor se sintió más denso, más pesado. Sintió cómo el encantamiento se resistía, como los últimos estertores de un ser que jamás había conocido la debilidad, luchando contra su tacto. Entonces, con un crujido de fuerza invisible, sintió que el encantamiento se hacía añicos, como cristal contra piedra, como un grito truncado. Las runas parpadearon y se apagaron. La antigua magia que mantuvo unido a Mjolnir durante milenios falló. Las fuerzas que lo mantenían unido simplemente se desvanecieron. Farón sonrió. Entonces se dio cuenta de su error. El peso le golpeó como una montaña. Sus piernas cedieron. Su columna se comprimió. Sus rodillas golpearon la piedra, y el impacto le provocó un dolor punzante en las piernas. Sus dedos aún sujetaban la empuñadura, pero estaban aplastados contra el cuero, fusionados con el arma por su enorme e implacable masa. Intentó soltarse, liberarse la mano, pero el pozo gravitatorio que se había formado alrededor de la verdadera masa de Mjolnir lo inmovilizó contra el suelo. La piedra bajo sus rodillas se fracturó, las grietas se extendieron como las patas de una araña, y la plaza a su alrededor tembló. El aire se volvió denso, deformado, comprimido por la fuerza gravitacional del martillo. La luz a su alrededor se curvaba, retorciendo su sombra en formas imposibles, y los rostros de los caballeros que corrían a salvarlo parecían estirarse y distorsionarse al entrar en el campo de batalla. Las costillas de Farón se rompieron una a una mientras su pecho se hundía. La sangre le llenó la garganta, la boca, los ojos. Su visión se volvió borrosa, el mundo un borrón rojo y oscuro en los bordes. En el momento en que los pulmones de Farón colapsaron, su cuerpo doblándose como papel mojado bajo el peso repentino e incontrolable del martillo, la plaza a su alrededor comenzó a cambiar. Las grietas en la piedra no solo se extendieron, sino que se propagaron en cascada, desgarrándose hacia afuera en una espiral irregular desde el punto donde Farón se arrodilló. Las baldosas de piedra se doblaron y astiraron, y losas enteras se levantaron mientras la masa de Mjolnir arrastraba la tierra bajo sus pies, creando un enorme socavón. Los cráteres de impacto se extendieron como las patas de una araña moribunda, partiendo bancos, cortando barandillas de metal y resquebrajando los antiguos cimientos bajo la plaza de la ciudad. El aire mismo gimió. Un zumbido bajo y subsónico que hizo vibrar los huesos de todos los que se encontraban en un radio de 50 metros, aflojándoles los dientes, sacudiendo los edificios de piedra y haciendo añicos todas las ventanas cercanas, convirtiéndolas en una lluvia de cristales brillantes que volaban por los aires. Varios de los caballeros se tambalearon hacia atrás, sus placas de armadura resonaron mientras se alejaban tambaleándose de la insondable presión que ahora irradiaba el martillo. Los turistas, muchos aún aferrados a sus teléfonos, sintieron cómo sus cuerpos se estiraban como si estuvieran atrapados en una licuadora lenta e invisible. Sus extremidades se alargaban, sus huesos crujían como madera seca y sus gritos se convertían en gorgoteos a medida que la intensa gravedad comenzaba a comprimir sus pulmones, sus columnas vertebrales y sus cráneos.
La luz se retorcía, describiendo arcos imposibles alrededor de Mjolnir, creando una esfera de espacio distorsionado que distorsionaba los reflejos y proyectaba sombras alargadas desmesuradamente, algunas incluso curvándose hacia atrás, hacia el propio martillo. El sol parecía titilar, como si luchara contra la gravedad para alcanzar el suelo. La fuente, cuyo agua describía un elegante arco instantes antes, se congeló en pleno chorro. Las gotas se curvaron violentamente en una trayectoria irregular al ser redirigidas por la fuerza de la gravedad. Las estatuas de piedra que rodeaban la plaza comenzaron a inclinarse, algunas incluso se derrumbaron, y sus antiguas formas se resquebrajaron bajo la fuerza desigual. Alguien gritó. Un alarido agudo y lastimero que terminó en un crujido húmedo cuando las costillas del hombre implosionaron, su cuerpo plegándose hacia adentro como un avión de papel mal hecho. Sus huesos se quebraron como ramitas secas, la sangre brotó a borbotones de su nariz y oídos mientras sus órganos internos se aplastaban contra su columna vertebral. Y aún así, el peso seguía aumentando. Cámaras, letreros metálicos e incluso las verjas de hierro de un patio cercano se desprendieron de sus soportes, las barras de hierro se doblaron y retorcieron mientras se precipitaban hacia Mjolnir, chocando entre sí en una retorcida corona de chatarra que se aferraba al martillo como los anillos de una estrella moribunda. El aire mismo que rodeaba el martillo había adquirido una distorsión visible, un espesamiento, como si la realidad misma se estuviera deformando bajo la presión. La estatua de mármol del joven rey, una vez orgullosa e inflexible, se agrietó en la base. Sus pies de piedra fueron arrancados por completo cuando la gravedad del martillo la arrastró hacia adelante, introduciendo el monumento en el cráter en crecimiento como una ofrenda sacrificial. La tierra tembló y, en las profundidades de la plaza, reventaron antiguas tuberías de alcantarillado, lanzando chorros de agua y aguas residuales al aire antes de ser arrastrados de vuelta al pozo. Se rompieron las tuberías de gas y el olor a gas natural llenó el aire, mezclándose con el sabor metálico de la sangre y el crujido de la piedra triturada. Muy por encima, las nubes comenzaron a girar en espiral, lentamente al principio, luego con creciente furia, formando un vórtice arremolinado que se centraba en la plaza, mientras el viento aullaba al ser arrastrado hacia el pozo gravitacional que se ensanchaba. Y en el centro de todo, el cuerpo destrozado de Farón temblaba contra la piedra, los últimos suspiros de su vida escapaban de sus pulmones rotos, sus ojos desorbitados sangraban mientras se salían de sus órbitas, aplastados por la fuerza implacable. Mjolnir, que una vez fue símbolo del poder divino, ahora se erigía como un monumento a la arrogancia de un hombre que creía poder quebrantar lo divino. Nota del autor. Al investigar sobre Mjolnir, descubrí lo que su peso provocaría y, es decir, está a un pelo de tener la densidad suficiente para formar un agujero negro y no querrías estar cerca de eso. Desde que lo oí, lo deseé. Pero apenas podía convertirlo en un capítulo propiamente dicho, así que surgió esta pequeña historia, una especie de ejercicio de imaginación. Capítulo 123. Thor, hijo de Odín, príncipe de Asgard y futuro amo de los 9 reinos, no pudo evitar sentirse extraño mientras hacía cola con otros mortales, todos esperando tener la oportunidad de reclamar Mjolnir, su propio martillo. Durante horas, había permanecido allí, avanzando lentamente, paso a paso, mientras mortal tras mortal intentaba reclamar su poder, convertirse en el nuevo dios del trueno. Era tan irritante como humillante. Eso le hizo comprender de una vez por todas que ahora era un simple mortal. Pero no había nada que pudiera hacer. Desvió la mirada hacia los lados, y allí estaban aquellos grandes caballeros con armadura. No parecían seres vivos. En cierto modo, le recordaban al destructor. Mucho menos potente. Sin mencionar a aquel caballero que custodiaba la estatua y el Mjolnir. Incluso Thor tuvo que admitir que, en su estado actual, no tendría ninguna oportunidad contra él. Claramente, no era un mortal común. Estando allí de pie, escuchando a la gente hablar, aprendió mucho sobre esta extraña ciudad en la que se encontraba. Creía que Midgard seguía igual que la última vez que estuvo allí. Un mundo primitivo. Aún se comparaba con grandes civilizaciones, pero era evidente que ya no vivían en una época en la que se luchaba con espadas. Pero en esa ciudad, esa gente aún vivía, y esos guerreros, esos caballeros, no eran mortales comunes. Parecían ser una especie de guerreros legendarios que habían regresado de entre los muertos, lo que le recordaba a los Einherjar. Una parte de él quería luchar contra esos guerreros, en particular contra su legendario rey, del que había oído hablar mucho mientras permanecía allí, avanzando lentamente hacia lo que le pertenecía. Pensó que una vez que recuperara su martillo, le enseñaría a ese caballero una lección sobre faltarle el respeto a Thor, hijo de Odín. Y a ese rey también, por permitir que otros tocaran su Mjolnir.
Aunque, dado que aparentemente eran guerreros de honor, valentía y lealtad, no sería demasiado duro con ellos. Cuando el sol empezó a desaparecer, la gente también empezó a abandonar la cola, lo que significó que avanzó rápidamente hacia el frente. Finalmente, pudo ver su martillo, a la gente intentándolo y fracasando. Los necios jamás serían capaces de mover su poderoso martillo. A medida que se acercaba, las nubes comenzaron a arremolinarse en el cielo una vez más, como una tormenta a punto de desatarse, lo que provocó que más gente se marchara y corriera a casa. Finalmente, ante la mirada de unas pocas docenas de personas, llegó su turno. Pueden irse a casa, nadie lo intentará después de que yo reclame el Mjolnir. Proclamó a la gente que estaba detrás de él. Algunos se rieron, pensando claramente que era otro iluso con delirios de grandeza, pero no le importó. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco y húmedo de la tormenta que se acercaba a llenar sus pulmones. Se sentía vivo, más vivo que desde que fue arrojado a este reino mortal. Al subir a la plataforma, el aire se volvió más denso, y el lejano retumbar del trueno resonó en el cielo. Sus ojos se fijaron en Mjolnir, el martillo sagrado, símbolo de su poder, de su derecho como príncipe de Asgard. Extendió la mano, sus dedos se aferraron al mango envuelto en cuero, la textura áspera y familiar despertando en él una oleada de recuerdos. De batallas libradas y ganadas, de enemigos destrozados bajo sus poderosos golpes. Ven, Mjolnir, susurró con voz baja pero llena de convicción. Regresa a mí. Mostrémosles a estos mortales el poder de los dioses. Apretó su agarre y tiró. Nada. El martillo ni siquiera tembló. Frunció el ceño, tensando los músculos mientras clavaba los talones en la piedra, con sus poderosos brazos esforzándose al máximo. Tiró con más fuerza, con el rostro contraído por el esfuerzo. Todavía nada. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Cada latido resonaba como un tambor sordo y atronador en sus oídos. El viento azotaba a su alrededor, la tormenta se intensificaba en lo alto, las nubes oscuras giraban como un vórtice y los relámpagos iluminaban su interior. Apretó los dientes, sintiendo cómo le ardían todos los músculos del cuerpo mientras volvía a tirar, con las venas del cuello hinchadas y los nudillos blancos contra el agarre de cuero. Vamos. Gruñó, con su voz resonando en la plaza. Soy Thor. Hijo de Odín. El legítimo dueño de Mjolnir. Venid a mí. El martillo permaneció inmóvil, tan rígido como una montaña, como si se hubiera fundido con la propia piedra que tenía debajo. Thor respiraba con dificultad, jadeando, con el pecho agitado y el sudor perlado en su frente a pesar del frío. Su corazón latía con fuerza, y la confusión y la frustración se mezclaban con una creciente desesperación. Este era su martillo. Su derecho de nacimiento. Su poder. Debía obedecerle, responderle, acudir a su mano al más mínimo susurro de su voluntad. Pero no fue así. Lo rechazó. Y entonces, lentamente, la tormenta empezó a disiparse. Los vientos amainaron, los relámpagos dejaron de parpadear y el estruendo del trueno se alejó, alejándose como una marea que retrocede hacia las profundidades del mar. Thor retrocedió tambaleándose, con las manos cayendo a sus costados, los ojos muy abiertos por la incredulidad y la respiración entrecortada y agitada. No, y susurró con la voz quebrada. No, y esto no puede ser, y retrocedió un paso más, con la mirada fija en el martillo, símbolo de su poder, ahora una piedra silenciosa e inflexible a los pies de una estatua mortal. Los espectadores, que habían permanecido en silencio ante su furia, comenzaron a murmurar de nuevo, con voces suaves e inseguras, como el susurro de las hojas en un viento agonizante. Y por primera vez en su vida, Thor se sintió pequeño. Impotente. Mortal. La vergüenza le calaba más hondo que cualquier espada, era más fría que el invierno más crudo, y mientras se daba la vuelta y se alejaba tambaleándose del martillo, sus anchos hombros se desplomaron, su otrora orgulloso andar se redujo a un vacilante y derrotado paso, sintió todo el peso de su exilio caer sobre él. Por primera vez, comprendió verdaderamente el castigo que su padre le había impuesto. Y era más terrible de lo que jamás había imaginado. Parece que Odín no te consideró digno, una voz y una mano firme y pesada sobre su hombro lo sacaron por un momento de sus pensamientos desesperados. Alzó la vista y vio que era el mismo caballero que lo había obligado a ponerse al final de la fila y se llamaba Sir Lamorak. Thor apretó la mandíbula. Su primer instinto fue apartar la mano de un empujón, rugir desafiante, abatir al hombre que se atrevía a burlarse de él en su peor momento. Pero las palabras se le atragantaron, ahogadas por la amarga constatación de que Lamorak tenía razón. Él no era digno. Las nubes de tormenta que antes se arremolinaban y crepitaban a su llegada, ahora se dispersaban, y el cielo vespertino recuperaba lentamente su azul pálido y despejado.
El poder que una vez dominó con tanta facilidad, la fuerza que se doblegaba a su voluntad como un perro fiel, lo había abandonado. Sir Lamorak, con su capa azul ondeando al viento que se desvanecía, se inclinó para encontrarse con la mirada derrotada de Thor. Sus ojos, afilados e inflexibles como el filo de su espada, no albergaban piedad, solo una severidad implacable y crítica. Ahora tienes dos opciones. Demostrarle que se equivoca, demostrar que eres digno, o abandonar este lugar, abandonar Camelot y revolcarte en tu vergüenza. Esta ciudad no es lugar para quienes no tienen la fuerza para luchar, dijo Lomarak, y arrojó una pequeña bolsa de monedas a los pies de Thor antes de regresar junto a la estatua mientras los demás continuaban poniéndose a prueba. Thor solo podía observar desde la barrera cómo los demás se presentaban uno a uno para intentarlo. ¿Había alguno digno entre ellos? Ahora que él mismo no lo era, se sentía perdido. Miró la pequeña bolsa que yacía en el suelo frente a él, una señal de lástima y para un loco que lo había perdido todo. Y dolió. ¿Qué debería hacer? ¿A dónde podría ir? Lo había perdido todo pero ese hombre, ese tal Lamorak, lo había enfurecido. ¿Tenerle lástima? ¿Decirle que se marchara? Era Thor Odinson. No era un cobarde, alguien que no supiera pelear. ¿Demostraría su valía? Por supuesto que sí. Haría que su padre bajara a rogarle que volviera, le demostraría que estaba equivocado, que sus acciones habían sido correctas. Se irguió de nuevo, con la espalda recta y la vida de vuelta a sus ojos. Y aunque deseaba poder arrojarle las monedas a la cara al caballero y no tenía dinero, así que las aceptaría, y además le demostraría que estaba equivocado. Que él, Thor, dios del trueno, no necesitaba piedad. Tras echar una última mirada a Mjolnir mientras otro individuo se acercaba a probar suerte, decidió regresar a la taberna donde había estado con Bram esa misma mañana. El posadero le había prometido una habitación para pasar la noche. Desde la ventana de mi sala del trono, lo vi todo. Vi el intento de Thor. Las nubes eran una clara señal de que estaba cerca de Mjolnir. Pero una vez que lo intentó y fracasó, cesaron por completo. Otro de los trucos y encantamientos de Odín. El maldito martillo estaba repleto de ellos. Honestamente, puede parecer un martillo tonto, pero era enormemente complejo. Era prácticamente un arma de alta tecnología. Solo que más bien magia que tecnología. Casi todos los átomos que componían ese martillo tenían runas inscritas. ¿Cómo sucedió? Solo podía intentar imaginarlo, pero esos enanos no estaban jugando. Sin embargo, por impresionante que fuera y también era bastante débil. Lo principal era el peso. El martillo era pesado, pero se podía lanzar con facilidad, volar e incluso arrastrar a una persona de gran velocidad. Y todo ello a pesar de su peso descomunal. No quería imaginar qué pasaría si alguien intentara levantar todo el peso de ese martillo. Pero su funcionamiento era verdaderamente ingenioso, con innumerables medidas de seguridad para evitar que de repente se descontrolara por completo. Aparte de todo el asunto del peso, que claramente era el punto principal del martillo, estaba el poder de Thor. Claramente se trataba de una adición más reciente, lo cual no sorprende, dado que el martillo había sido utilizado alguna vez por Hela. Sí, el martillo era bueno para aplastar cosas contra la cara, y podía golpearlas con muchísima fuerza, pero eso era prácticamente todo. El poder de Thor parecía estar dividido en dos capas. Una más antigua, claramente destinada a ayudar a Thor a dominar sus poderes, una ayuda de un rey, aunque una que nunca llegó a superar del todo. El nuevo nivel era el verdadero poder de Thor. Una esfera de energía pura, una energía inmensamente poderosa. Que permitiría a alguien acceder a ella, ejerciendo poderes que imitaban los poderes naturales de Thor. Porque, claro, Thor no había perdido sus poderes, solo estaban sellados y quitarle los poderes a alguien. Eso sí que era difícil, fuera mutante o dios. Quitar poderes innatos era tan difícil que nadie se atrevería a hacerlo. Sencillamente porque era más fácil matarlos, innumerables veces más fácil. ¿Y quitar el poder para luego devolverlo? Sí, buena suerte, ni Dios puede hacer algo así. Así pues, Thor aún conservaba sus poderes, solo que sellados, por lo que incluso Mjolnir solo podía otorgar a alguien el poder de Thor mientras durara la energía en su interior. Cuanto más poderoso sea quien use ese poder, más rápido lo agotará. Para un humano normal, ese poder podría durar toda la vida, pero si mis caballeros lo usaran, no duraría nada. Todo era poco más que un juego de Odín, y los actores ni siquiera conocían las reglas. Thor y Loki desconocían por completo quién era su padre. Entonces tal vez debería enseñarles eso. No pude evitar contemplarlo y después de todo, Odín no duraría para siempre, y tener un Asgard fuerte cerca una vez que él se fuera me beneficiaría enormemente. Pero, ¿quién gobernaría? Thor.
Loki. Andos, Hela. Nota del autor. Quería explicar brevemente cómo creo que debería funcionar Mjolnir, y así surgió el final de este capítulo. Aparte de eso, hicimos que Thor lo intentara, y sí, gran sorpresa, no era digno. Ahora bien, mi plan para Thor es, naturalmente, que aprenda de los caballeros y se vuelva digno. No es que esto sea un gran spoiler, continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.